Hola, esto es África 7 días, el programa donde les presentamos la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Van Hoffman y estos son los titulares. En el este de la República Democrática del Congo, los rebeldes del movimiento M23 siguen ganando terreno. La República Democrática del Congo acusa a Ruanda de apoyar a este grupo mientras las tensiones entre ambos países aumentan. Analizamos la situación con Josep Royo, miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. La COP27, máxima cita climática mundial, empezó en Egipto. El evento tiene lugar en África, donde los efectos del cambio climático se dejan sentir con fuerza. Las medidas que podrían ser adoptadas tras esta conferencia tendrían un fuerte impacto en este continente. Y dedicamos la última parte de nuestro programa al músico y activista nigeriano Fela Kuti. Quizá es uno de los más importantes de la historia cultural africana contemporánea. Con motivo del aniversario 25 de la muerte de este artista que inventó el Afrobeat, nuestra periodista especialista en cultura nos ofrece un recorrido por su trayectoria. Vamos primero a la República Democrática del Congo. El movimiento M23, formado por antiguos soldados del ejército congoleño, lanzó una ofensiva en el este del país y desde entonces no cesa de ganar terreno. Los insurgentes, que habían dejado las armas en 2013, antes de retomarlas a finales de 2021, se encuentran ahora a tan solo unos 40 kilómetros de la ciudad de Goma, la principal de la región, provocando la huida de decenas de miles de personas. En esta ciudad, precisamente, muchos jóvenes dicen estar dispuestos a ir a la guerra, mientras el presidente congoleño Félix Tshisekedi llamó durante un discurso a la nación a formar grupos de vigilancia para defender el país. Para analizar la situación hablamos con el investigador Josep Royo, quien nos explicó quiénes son los miembros del M23 y sus reivindicaciones. El M23 es un grupo armado cuyos orígenes se remontan al 2012 y sus raíces, es decir, los actores que han formado parte históricamente de este movimiento político-militar, se remontan a los orígenes de lo que podría ser denominada la Primera Guerra Mundial africana, la Primera Guerra de la República Democrática del Congo, o incluso también, sobre todo, en la Segunda Guerra, la segunda guerra que enfrenta a los diferentes actores de la región en 1998 en la República Democrática del Congo. Es decir, los antecedentes de este grupo armado, el M23, que nace en 2012 intentando tomar la capital de Kivu Norte, Goma, reivindicando que la población bañarruanda, es decir, la población ruandesa que vive en los territorios de Kivu Norte y Kivu Sur, está marginada, está discriminada, está perseguida y, por tanto, de alguna forma reivindica este grupo armado la protección de esta población civil. Aunque conocemos los orígenes de este grupo armado, que se remontan, como decía, a los anteriores ciclos de violencia que ha sufrido la República Democrática del Congo y que se remontan a los años 90. El especialista también nos explicó qué intereses podría tener Ruanda en financiar y armar a los insurgentes. Porque Ruanda tiene diferentes intereses en esta zona. En primer lugar, porque estos grupos armados son su buffer zone, digamos, su muro para frenar ataques y acciones armadas por parte de actores armados presentes en el este de la República Democrática del Congo, que fueron en su momento, en el año 94, responsables del genocidio en Ruanda. El FDLR, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, sigue activo intentando llevar a cabo acciones armadas contra Ruanda. En segundo lugar, Ruanda se ha beneficiado activamente de la debilidad de los cuerpos de seguridad en el este de la República Democrática del Congo y ha facilitado que los grupos armados aliados en la zona, grupos armados locales, puedan continuar extorsionando y explotando
y beneficiándose de la explotación ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo. En tercer lugar, Ruanda siempre ha tenido una política de intentar que los actores políticos y militares en el este de la República Democrática del Congo les sean favorables a sus intereses. Y en este sentido, debilitar a los actores armados locales y fortalecer a los actores que están combatiendo activamente a los cuerpos de seguridad congoleses es una forma de debilitar las acciones que llevan a cabo el ejército congolés contra los intereses ruandeses. En otras noticias, más de 40.000 participantes están reunidos en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto, para la COP27, la cumbre de acción contra el cambio climático, que tiene lugar en un momento crucial y urgente. 6 años después de Marrakech, en Marruecos, la COP está de vuelta en suelo africano. Sus conclusiones serán cruciales para este continente que se ve particularmente afectado por las catástrofes climáticas, pese que a sus 54 países en conjunto han contribuido muy poco en la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. A continuación, el mensaje de Evelyn Asham, activista ugandesa por la justicia climática. África es responsable de menos del 4% de las emisiones mundiales de CO2, pero es la región más afectada, así que tenemos que exigir a los líderes mundiales que proporcionen la financiación para el clima que prometieron ya hace más de 12 años para dar a la gente las medidas de adaptación y de mitigación, y también para exigir la implementación de un mecanismo para las pérdidas y los daños, porque está claro que ya están ocurriendo, la gente está sufriendo, las catástrofes están sucediendo. Por eso estoy en esta COP, para plantear estas demandas, para hablar en nombre de la gente que no puede estar aquí. Cambiamos de tema. Hace 50 años, Fela Kuti inventó el Afrobeat, desencadenando una revolución musical y política que inspira hasta hoy en África y más allá del continente. Fela Kuti falleció hace 25 años y con ocasión de este aniversario repasamos su trayectoria con nuestra periodista especialista en cultura, Lea Urel. Lea, bienvenida a África 7 días. Para empezar, ¿quién era Fela Kuti? Bueno, Amal, pocos son los artistas que están en el origen de un género musical. El primer ejemplo que nos viene a la mente es el reggae con Bob Marley y luego llegó Fela Kuti. Nació en 1938 en Nigeria, en una familia de la burguesía, con un padre pastor y una madre activista política nacionalista. Trompetista y pianista de formación, se enamoró del jazz que descubrió en Londres en 1958 cuando se fue a estudiar allá. De vuelta a Lagos, inventó un nuevo estilo con el baterista Tony Allen, el Afrobeat, una mezcla de jazz, soul, funk y ritmos nigerianos, pero fue otro viaje que cambió para siempre su visión del arte. En 1969 en Estados Unidos conoció al free jazz, pero sobre todo descubrió a los Black Panthers y a partir de este momento supo lo que debía ser el Afrobeat, no solo una música para hacer bailar a la gente, lo que ya hacía antes, sino una música con un mensaje real y un mensaje panafricanista. Fela Kuti era también una imagen, un rostro, un cuerpo marcado por los golpes de la vida, una historia densa y una gran ambición, ser el primer músico en llegar a ser presidente de Nigeria, pero su cuerpo, debilitado por el SIDA, perdió la batalla en 1997 a los 58 años. ¿Y podría explicarnos por qué el Afrobeat, el estilo musical que creó Fela Kuti, es revolucionario? Al inventar el Afrobeat hace medio siglo, Fela Kuti sacó a la luz todo un continente musical, una revolución rítmica y política que todavía resuena hoy mucho más allá de las fronteras africanas. Llevó el jazz a África, lo adaptó a los ritmos del continente y al contexto político de las naciones africanas, ofreció al público una experiencia única de energía y de trance durante sus conciertos. La gente descubrió que se podía bailar y pensar al mismo tiempo y
justamente para rendir homenaje al Afrobeat y al legado de Fela Kuti en la música. La Filarmonía de París le dedica una gran exposición que se llama Rebelión Afrobeat. Abrió sus puertas hace unos días y se puede ver hasta el 11 de junio de 2023 en París. En esta ocasión, nuestra colega de la cadena hermana en inglés, Marjorie H., entrevistó a su nieto y su hijo, Femi Kuti. Lo escuchamos. Fue probablemente el mayor compositor y cantante de África en el siglo XX. Su música inspiró a su generación, a las generaciones que le siguieron. Todo el mundo se sigue preguntando cómo este hombre podía inventar melodías tan dulces, políticas y a veces divertidas, todo ello con una gran conciencia de la sociedad en la que vivía. También podríamos hablar de su estilo de vestir, era realmente único. His dressing, I mean, it was just unique. He was a warrior. Era un guerrero. Cada vez que lo derribaban se levantaba con su música y volvía a luchar. Cuando pensabas que estaba deprimido, estaba componiendo música. Ahí estaba su batería, su bajo. Podías verle entrar en trance, cantando sus letras, nada más escribirlas. Sabía que estaba en problemas. Lo arrestaron, lo golpearon. Su madre incluso murió, pero era Fela. His mother died in the process, and so this is Fela. Fela Kuti no era solo un músico, era una figura de la lucha política y social en su país y en todo el continente. ¿Cuáles fueron sus causas? Exactamente, Amal. Primero, Fela Kuti era un militante de la africanidad. Se negaba a imitar a Occidente, burlándose, por ejemplo, en sus canciones de todos esos africanos que llevaban traje y corbata a pesar del calor. Y segundo, Fela Kuti eligió como misión hablar en nombre del pueblo. Utilizó en sus canciones la lengua del pueblo, el Pidgin English, una especie de criollo que se habla principalmente en los suburbios de Lagos, pero también en el resto de Nigeria. Más de 69 millones de personas lo hablan en el país, lo que representa al menos el 50% de la población. Entonces utilizó este idioma para cantar sobre las injusticias que sufría el pueblo, los escándalos de corrupción, las acciones de los militares y el descolonialismo. Aprovechaba también el escenario para comentar la actualidad entre dos canciones, pero la política fue un combate que Fela Kuti vivía también afuera del escenario. En aquella época eran las juntas militares las que hacían las leyes y el poder lo veía como un líder peligroso. Fue encarcelado muchas veces, incluso torturado. Los militares mataron a su madre, incendiaron su casa, golpearon a sus amigos, pero nunca se rindió. Decía una frase que resume bien su vida según mi punto de vista: Music is the weapon of the future. La música es el arma del futuro. Habría miles de cosas más que decir sobre Fela Kuti. Gracias a Lea por compartir algo de ello con nosotros. Nos despedimos con una canción de su nieto Made Kuti, uno de los artistas que perpetúa el legado de Fela Kuti. Nobody can steal what you do not own. The universe designs like it's spiritual. When the enemies rise from the shadows, just glow. Stand tall.